Bueno, hoy día, jueves 19 de noviembre, para el curso de personal social, nosotros ya nos encontramos en plena república. Hemos terminado, ¿no? El gobierno de Leguía. Habíamos esperado, después de Leguía, hubo el regreso de un civilismo, luego el intento de un militarismo, a lo cual le llamaron segundo militarismo y segundo civilismo. Después de eso hubieron intentos, ¿no? Nuevamente de pasar a manos de golpes de Estado, ¿no? A manos de militares. Del militar pasaba a manos del civilismo. Hola, mi amor. Y hubo una cierta inestabilidad, ¿no? Hasta llegar al gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Ojo, antes de Fernando Belaúnde Terry, hubieron cortos, ¿no? Laxos pequeños de gobierno que en la historia quedan remarcados, sí, pero yo no lo estoy tocando, ¿ok? Yo no estoy tocando esos laxos que hubieron desde la última clase. A ver, ¿qué gobierno tocamos en la última clase? ¿Quién se acuerda? Que duró aproximadamente hasta 1956. Miss Odría. ¿Okay? Odría, muy bien, Enrique, ¿no? Odría. Entonces nosotros hemos visto al gobierno de Odría. Odría termina en 1956 y le suceden pequeños grupos de gobierno que duran un año, que duran año y medio, ¿no? No logran encontrar la conexión con el pueblo y la conexión con el Parlamento, el Congreso. Mejor dicho, hijos, ¿ustedes se les hace conocida la historia? Los gobiernos que entraban duraban poco porque no encontraban aceptación del pueblo. El pueblo como que los rechazaba. Y además, el Parlamento, ¿no? El poder, ¿no? A ver. ¿Cuántos poderes tiene el Estado? Muy bien, Enrique. ¿Cuáles son? Nosotros estudiamos el año pasado, hicimos una exposición de los poderes del Estado. Miss, el Poder Judicial. Ya el Poder Judicial, ¿no? Que es aquel que ve todo lo que es el plano de la justicia, la aplicación Miss, de leyes, Ejecutivo. el Ejecutivo y Legislativo. el Legislativo, ¿cierto? En el Legislativo nos encontramos al Congreso, ¿cierto? Al Parlamento, ¿no? Aquel conjunto de senadores y diputados, en aquel entonces se llamaba senadores y diputados, ahora llamamos congresistas de diferentes grupos políticos, ¿no? ¿Cuántos congresistas tenemos? A ver, ¿alguien sabe cuánto? Ahora ha estado de moda, ¿no? El Congreso, por decirlo de alguna manera. Me imagino que ustedes han escuchado, porque yo, que no me gusta escuchar noticias, he tenido que escuchar cada vez que encendía un ratito el televisor sobre el Congreso en estos últimos días, ¿no? Entonces, 120, Miss. 120, 120 congresistas. 120 congresistas seguro, 120, 150, ¿quién da más, quién da menos? ¿Ya han escuchado, no es cierto? A ver, el poder legislativo, ¿no? Son los que, el conjunto de congresistas, ¿no? Que van a
a proponer, a construir las diferentes leyes, ¿no?, que necesita un país. ¿Ok? Y por último teníamos, que estábamos hablando de los poderes, ¿no? Teníamos el poder ejecutivo, ¿no? ¿Quiénes eran el poder ejecutivo o quién es el poder ejecutivo? A ver, ¿quién representa el poder ejecutivo? ¿Mm? ¿Quién es la máxima autoridad de gobierno? ¿El presidente, Miss? El presidente de la República, ¿cierto? El presidente de la República. Entonces, el presidente de la República es la máxima autoridad con su conjunto de ministros, con su premier, ¿no? Ellos forman ya lo que es la presidencia, ¿ya? Los que dirigen, ¿no? Ese es el poder ejecutivo. Bueno, después de Odría entraron pequeños gobiernos cortos, ¿no? Porque creo que son como 4 presidentes, ¿no? Pero que no los he mencionado porque justamente fueron gobiernos cortos y no encontraron aceptación del pueblo. Además, el Parlamento le hizo la vida imposible para que salieran del gobierno. Les preguntaba si es que esta situación se les hace conocida. ¿No se les hace conocida? ¿Viven acá ustedes en Perú o estamos teniendo clases del extranjero? No sabía que tenía alumnos internacionales. ¿Son de Japón, China? ¿No? De repente viven allá, yo no, ni sabía, como todo virtual. Sí, de repente me estoy conectando internacionalmente, caramba. A ver. Adrián, ¿tú no se te hace conocida la historia? ¿No la has escuchado antes? ¿No? Bueno, como no se les hace conocida la historia, pues no voy a seguir contándola yo, ¿no? Ahora les va a tocar, ¿no?, la parte a ustedes que en 1963, pues, entra al gobierno Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Es su primer gobierno de este personaje porque va a tener un segundo gobierno y entra por elecciones, ¿no? Entra por elecciones al poder, ¿no? El pueblo lo elige, la población lo elige y vamos a ver qué pasa con este gobierno y con este personaje. A ver, empezamos entonces con su información. Esa fue la tarea que dejé la semana pasada. Además que transcriban las diapositivas que investigaran sobre el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y de esto hablamos de 1963 a 1968. A ver, ¿con quién empiezo? ¿Algún voluntario? ¿O voluntaria? ¿Ninguno? Llamo entonces. Llamo. A ver. ¿Millo? ¿Quién dijo yo? Enrique. Enrique. Sí. Muy bien, Enrique. Estamos en el primer gobierno. A ver. Enrique, Lisette, Jairo, Adrián y yo. Muy bien, Enrique. Te escucho. ¿Qué es lo que has encontrado, ¿no?, sobre Fernando Belaúnde Terry? Ya, Miss. Yo lo he escrito, Miss, en mi blog, porque lo saqué a base de un video, Miss. Ya, perfecto, perfecto. Del video he agarrado las partes más importantes y yo las he transcrito acá en mi cuaderno, Miss. Excelente, excelente. Ya, Miss. El primer gobierno
de Fernando Belaúnde Terry es de 1963 a 1968. Él en 1963 gana las elecciones por el partido Acción Popular y él es elegido con 39% de los votos. Belaúnde contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas y mantuvo una alianza con la Democracia Cristiana. Ahí está. Belaúnde impulsó grandes obras públicas y restableció los gobiernos locales con las elecciones municipales. Ahí está. A ver, un ratito para analizar, sí, mi amor, para analizar. Miren, estamos hablando de un gobierno que entró por elecciones, la población lo eligió, tenemos un grupo político nuevo, Acción Popular, ¿no? Y fueron de aquellos grupos políticos que surgieron ya a inicios del siglo XX, porque para el siglo XIX, el siglo anterior, no habíamos tocado, no habíamos hablado, no era mencionado en la historia del Perú Acción Popular. Sin embargo, ya para el siglo XX, después que surgieron el APRA, después que surgieron el comunismo, pues surgen otros grupos políticos. Y miren, también tienen como que un maquillaje de pueblo, ¿no? Acción popular, ¿no? Ya como que ya habíamos hablado que la población peruana estaba cansada de quiénes estaba cansada, de qué grupo social. Silencio tú, Enrique, porque tú estás en tu exposición. Los demás, para este tiempo de la República, el pueblo peruano estaba cansado de qué grupo social nos había gobernado. Es algo que yo he repetido hasta el cansancio. Adrián. No sé. A ver. El pueblo peruano ya no quería saber nada de quién. Había un grupo social que había llegado al poder, pero que no había hecho nada desde que nos declaramos la independencia. Desde hace más de 100 años ya, 1821, estamos en 1963. Y ya desde 1910 ya no queríamos saber nada con quiénes. Adrián, ¿para ti va la pregunta? ¿O alguien que tenga la respuesta? Menos Enrique. Jairo está con la amanecida del cumpleaños. Jairo, ¿para ti te viene la pregunta? O definitivamente me han cambiado de alumnos, ¿no? Ustedes son de otro país. No. Ustedes no son los mismos que han escuchado las anteriores clases. Entonces. Sí. A ver, me voy con el alumno. Ah, sí. Entonces respondan, pues. A ver, Enrique, voy a regresar con Enrique, con el que está exponiendo. A ver, Enrique, ¿tú podrías responder la pregunta? El militarismo. Muy bien, estaban hartos de los militares y también de la oligarquía limeña, ¿no? De la gente adinerada. La gente adinerada era aquella que había llegado al poder y que había gobernado todos esos años desde 1821 y no habían hecho nada por el pueblo. Entonces, ya a partir de 1910, por eso es que del pueblo salen grupos políticos como el APRA, como el comunismo y como Acción Popular, ¿no? Que tenía como que una fachada de pueblo. Pero vamos a ver qué más nos dice Enrique, muy bien Enrique, sobre Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Que fue candidato por Acción Popular y gana las elecciones.
Vamos, Enrique. Ya, mis. Se enfrentó a grandes problemas nacionales como la reforma agraria y el petróleo sin poder solucionarlo. Ok, a ver, Enrique, hasta ahí un ratito. Muy bien, muy bien. Los datos que me has dado son excelentes, ¿no? Rescatando otro punto de Enrique, ¿no? Muy bien, Enrique. Hablamos de las obras públicas. Gobierno que se dedica a hacer obras públicas. ¿A qué nos referimos con obras públicas, Adrián? Otra vez, Adrián. O sea, obras del Perú que iban a implementar, así, ¿Como cuáles? Como ejemplo. como carreteras, ¿Qué más? más casas. ¿Qué más? ¿Estás bien? Carreteras, casas. ¿Qué más? Hospitales, parques, Hospitales. ¿no? Entonces, esas son las obras públicas, ¿no? Reservas hidroeléctricas, son lo que necesita la nación. Son obras que necesita la nación para la urbanización de la nación. Entonces, Enrique acaba de mencionar algo importante. ¿Y no se les hace conocido? Ya lo habíamos visto en Leguía. También en Odría. Que se lo compra Ugarteche. Y le dice, Ugarteche, no digas nada. ¿Ya? Habíamos visto qué cosa, una palabra que empieza con C y que termina con Sion. ¿Función, Miss? ¿Cómo? ¿Cómo dijo Lisette? ¿Función? No te escucho, Lisette. Quiero escuchar a Lisette porque fue la primera que habló. Lisette, ¿qué palabra dijiste? ¿Función? No escucho bien. A ver, vocaliza. Primera sílaba. ¿Cuál es, Lisette? ¿Usted? No. Ya. Jairo. ¿Qué dijiste, Jairo? ¿Qué palabra dijiste? No, no dije nada. No dijiste nada. Enrique, nuevamente. Con la corrupción, mis. Corrupción. Cuando ustedes vean, yo ya estoy desde Odría con eso, ¿ah? Y Leguía también fue lo mismo. Vean, obras públicas, perfecto, bueno, qué bueno, el pueblo aplaude. Acuérdense, Leguía, ¿no? Hizo el hospital Revaliate, ¿no? Odría hizo el hospital Revaliate. Leguía hizo el parque de reserva del Perú. Grandes obras públicas. El Estadio Nacional, ¿no? Grandes obras públicas. Pero rindieron cuentas. ¿Se acuerdan que hablamos de las cuentas? ¿No? Acá el punto están las cuentas. O sea, los gobiernos, perfecto, que hagan calles, que hagan más comisaría, más pistas, más hospitales. Eso está genial, ¿no? Es su deber, ¿ok? Pero las cuentas, ¿no? Ese es el punto. Entonces, pues, en este gobierno vamos a ver también cositas que no están claras. Y pues la gente empieza pues a ponerse descontenta y la gente ya estaba harta hace tiempo, ¿eh? Así que algo pasa en este gobierno. Enrique ya habló lo suficiente, creo yo, tiene nota probatoria ya, ¿no?
¿sí? Vamos a ver, Enrique, antes que vayan a decir, no, Enrique ya lo dijo, yo. No. Siguiente, Lisette. A ver, Lisette, ya hemos cortado a Enrique para que no siga dando la información. Lisette, dime, ¿qué información sacaste de Fernando Belaúnde Terry, su primer gobierno? Los demás silencio porque le toca a Lisette. Primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry nació 7 de octubre de 1912. Ajá. Partido Acción Popular. Ajá. Estudió en París y Estados Unidos. Su primer gobierno inició el 28 de julio de 1963. Este gobierno tuvo opositores de parte de APRA y del Buen punto. A ver, Lisette, donde tenemos ahí. Ahí está. Primer opositor, el APRA. El APRA. ¿El APRA de dónde venía? Del pueblo. El APRA ya tenía diputados, ¿no? En el Parlamento. O sea, ya estaba presente el APRA en el Parlamento. Así que el Parlamento es el Congreso, ¿no? Así que antes se llamaba Parlamento. Le comienza a hacer la lucha al Ejecutivo y cada proyecto que presentaba el gobierno pues era entrampado, era obstaculizado por el Parlamento. ¿Se les hace conocida la historia? No, uy, Dios mío, ya me preocupa. Y yo que pensé que ustedes eran la generación tiktokera, pero yo creo que ustedes son pulpines, creo. O creo que ni pulpines son. Ya me están preocupando. ¿Viven acá en el país, en Perú, hijos? ¿Sí? Sí. Ya. Es una cosa que ya, bueno, de veras voy a cambiar de profesión, creo. A ver, Lisette ha dicho una cosa bien clara. Fernando Belaúnde Terry tiene como principal opositor al APRA, pero no es el único grupo. Sigue, Lisette. Y del 1. Estos bloquearon. El uno. El uno fue otro grupo político que surgió también del pueblo. Entonces el uno también tenía presencia en el Parlamento. Así que ahí, cada vez que el gobierno lanzaba un proyecto, pues el uno y el APRA decían no. Algo así como, vamos a vacar al presidente, ¿no? Y el APRA y el uno decían, sí, vamos a vacarlo, ¿no? Mientras que otros grupos decían, no. ¿Entienden? Se les hace conocida la historia. Sigue, Lisette, sigue, hija. Estos bloquearon todos los intentos de reformar del gobierno cuando hubo un problema con la International Company que durante años se había negado a pagar tributos y tuvo un pretexto para un golpe de Estado. Ahí está. Vamos a parar un ratito. Muy bien, Lisette. Veo que has investigado. Fernando Belaúnde Terry empezó con un gobierno donde en el Perú había dinero. ¿Ok? Había dinero. Sin embargo, se comenzó a construir obras públicas, se comenzó a gastar dinero, ¿no? De más. ¿Pero para qué? ¿No? ¿Cuál es el afán de comprar cosas? ¿Cuáles creen ustedes que es el objetivo de un gobierno de empezar a gastar dinero en obras públicas? ¿Para qué? Alcen la mano quien tiene la respuesta. Aparte de Enrique, ¿hay alguien más que quiera responder? Jairo. Estoy durmiendo, Jairo. Jairo, ya amaneció. Hijo, estás con la resaca, ¿no? A ver, amor, hice una pregunta. ¿Puedes contestarme?
¿Cómo se llama la pregunta, Miss? Ah, no me has escuchado la pregunta. La pregunta es, ¿qué objetivo tiene el gobierno cuando empieza a construir obras públicas y a gastar el dinero del país? ¿Qué objetivo? ¿Qué cosa busca? El objetivo, Miss, es ¿Para qué tanto afán en construir obras públicas? para el seguro para los congresistas. ¿Para los congresistas? O por lo que gastaban el dinero para construir casas y todo eso. ¿Para qué? Para gastar ese dinero. ¿Para qué quiere construir casas? Bueno, ahora no sé, Miss. ¿Alguien tiene la respuesta, Adrián? Llega el gobierno, encuentra dinero, ya, empezamos. Vamos a construir puentes, carreteras, vamos a comprar barcos para cualquier cosa de la guerra, fusiles, armamento. Empieza a gastar, a comprar. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo ahí? A ver, les pongo un ejemplo antes que darle pase a Enrique. Les pongo un ejemplo. Yo tengo un negocio, ya, supongamos que tenga una panadería. Yo tengo la panadería, ojo, mi panadería está ahí, la compré, las máquinas, la harina, todo funciona la panadería. Y elijo un administrador. Empiezan a llegar diferentes personas con su currículo y yo elijo uno, ¿no? Porque tenía buen currículo, una persona joven, ya. Señor, usted ha sido elegido entre tantos candidatos en ser mi administrador de mi negocio. Aquí le entrego mi negocio, ¿ya? Entonces entra el administrador a la panadería, ¿no? Y pues empieza, pues, ¿no?, a administrar. Y al mes veo yo, a la hora que cuadro mis cuentas, porque yo soy la dueña, tengo que saber cuánto compró de pan, de harina, cuánto vendió de pan, ¿no?, cuánto gastó en el agua, en la luz del negocio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo veo mis cuentas, veo que el administrador había comprado una nueva máquina para hacer pan. Entonces yo digo, señor, ¿por qué compró una nueva máquina? No, es que el negocio está viento en popa y se vende mucho pan, entonces la máquina que tenemos no nos alcanza. Así que hemos comprado otra máquina para que cubra, ¿no?, la demanda de pan. Ya. Y ahí está la factura, ahí está. Tanto se ha gastado en la máquina. Sí, es que es una máquina moderna. Sí, modernísima. Pasa el siguiente mes y vuelvo a hacer cuentas. Y acá vemos que usted ha contratado a otro personal más. Sí, hemos contratado a un vigilante. Un vigilante, pero si el negocio es pequeño. No, es que viene más gente a comprar y por su seguridad hemos contratado a un vigilante y su sueldo es tanto. Bueno, mucho gasto, ¿ah? Sí, pero es que el negocio está creciendo. Ya. Bueno, les he dado este ejemplo. El negocio es como si fuera el Perú y el que entra a administrar por tiempos es cada gobierno. La máquina son las obras públicas. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo que tienen algunos gobiernos en entrar y empezar a realizar obras públicas, a gastar el dinero que hay? ¿Para qué? ¿Qué esconden detrás? Enrique, te voy a dejar hablar. Aunque ya tienes su nota. Y lo que quieren, ellos pueden poner un sueldo, pero en realidad han gastado otro. Lo que quieren hacer es engañar al pueblo.
Exactamente, Enrique. Vengo meses hablando de esto, ¿no? ¿Qué sucede? Corrupción. Tapan su corrupción con obras públicas. Bueno, la historia dice que en este gobierno pasó lo mismo, ¿no? Comenzaron a pedir crédito, ¿no? Al exterior, a pedir préstamos, pero si el Perú tenía dinero para cubrir, pues, para cubrir gastos, para tapar huecos. Y el Perú empezó bien y terminó mal, pues, porque si empezaron a pedir crédito, el Perú nuevamente entró en crisis. Y cuando el país entra en crisis, porque se gasta su dinero, ¿quiénes son los primeros que sufren? ¿La gente del pueblo o la gente que tiene dinero? Esa pregunta va para Joel. Cuando en un país hay crisis económica, ¿quiénes son los primeros que sienten esta crisis? ¿El pueblo o la gente adinerada? La gente que tiene empresas, que tiene fábricas. La gente. ¿Qué gente? Mm, ¿Adinerada? ¿Adinerada? ¿Sí? ¿Tú crees que la adinerada? No, el pueblo. El No. pueblo, ¿no? El pueblo, ¿ya? Pero vale la intención de responder. El pueblo, Joel, el pueblo. Nosotros somos los que no guardamos dinero debajo del colchón, los que no tenemos máquinas compradas, ¿no? Porque en las máquinas tú inviertes tu dinero, ¿no? Pero no, tú tienes tu trabajo y vivimos del trabajo. Si hay crisis, pues los trabajos caen, los sueldos caen y ¿de dónde nosotros comemos? Si vivimos de un sueldo, porque no tenemos grandes empresas, ¿no? No, no tenemos cuentas en el banco con dinero guardado, no. Entonces es el pueblo. Así que algo pasa con el pueblo. Lisette habló de otro problema más que tuvo Fernando Belaúnde Terry, pero antes de llegar a ese problema, vamos a pedir la participación de Adrián. Lisette, ya tienes nota probatoria, ¿sí? Pero si quieres completarla, ¿no? Más adelante puedes seguir participando. Adrián, ¿qué has averiguado sobre el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry? Estudió su carrera política. Escuchamos. La carrera política de Belaúnde comenzó en 1944 como fundador del partido Frente Nacional Democrático, que eligió a José Bustamante como presidente en 1945. Sirvió en el Congreso peruano hasta que un golpe del general Manuel Odría en 1948 interrumpió las elecciones democráticas. Belaúnde volvería a la arena política en 1956, cuando la dictadura saliente de Odría convocó a elecciones y encabezó la lista presentada por el Frente Nacional de Juventudes Democráticas, organización formada por estudiantes universitarios reformistas, Ahí está, algunos de los cuales ¿no? ¿Cómo llega al poder Belaúnde? ¿No? Por los estudiantes. Los estudiantes universitarios forman un grupo político, ¿no? Una estrategia política y lo lanzan a Fernando Belaúnde Terry. ¿Ok? Ya hartos de el militarismo de Odría. ¿Ok? Sale Odría, ¿no? Y
Hay un momento de desorden, ya les dije, les mencioné hace un momento, ¿no? Hay pequeños lapsos de gobierno que no son aceptados por el pueblo y finalmente el pueblo, a través de los universitarios, los pulpines, ¿no? Que se llaman pulpines, ahora se llaman tiktokeros, ¿no? Para hablarles en su idioma, ¿ya? Los tiktokeros, ¿no? Lo llevan, lo lanzan al gobierno a Belaúnde Terra, los que ahora serían tiktokeros, ¿cierto? En esa época, ¿cómo se llamarían? Pues universitarios, cachimbos, no sé cómo los llamaría. Bueno, calichines, no sé. Cada época tiene un apelativo, ¿no? Un nombre. En esta época, pues, ¿qué podríamos decir de, del gobierno de Sagasti, del gobierno de Vizcarra, del gobierno? ¿Qué podríamos decir? A ver, ¿alguien me puede dar una apreciación del punto de vista histórico, ¿no? Una apreciación objetiva sobre esta coyuntura política que entra en lo que estamos hablando, que hace rato estoy repitiendo, si no conocen la historia, me dicen que no, la historia se repite en lo mismo. A ver, Adrián, ya que tú estás participando, te voy a dar la posta a ti, ¿no? Dime, ¿qué opinión histórica, no opinión personal, como históricamente hablando, puedes tú dar referencias sobre estas últimas coyunturas políticas de esta etapa de la República? Hoy. Adrián, ¿no me puedes decir nada? No. ¿No? Si tú me comentaste que tu tía, creo que dijiste, se había ido a las marchas de protesta, ¿cierto? ¿Así fue, Adrián? ¿O no fue así? ¿No te ha llegado ningún comentario de tu tía, ya que tú no ves noticias, no vives acá en este planeta? No vives encapsulado, Adrián. Jairo, ¿qué me podrías decir tú de las últimas situaciones de nuestra república, de nuestros gobernantes, de nuestra coyuntura? Igual ya tenemos nuevo presidente, Miss. Ya tenemos nuevo presidente. ¿Cómo se llama, Jairo? Francisco. Francisco, ¿el apellido te acuerdas? No, Miss, no me acuerdo. Sagasti. Francisco Sagasti. ¿Cómo es que llega? Si yo te preguntara, supongamos, Jairo, estamos en el 2050, ojalá llegue. En el 2050, ya, yo te pregunto, ¿cómo llegó el gobierno Francisco Sagasti? ¿Qué me responderías tú? Los votos, los votos ¿Los votos de quién? ¿Del pueblo? de los congresistas. Ajá, los votos de los congresistas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no se llevó a elecciones? ¿Y tú qué me dices? Pues, Porque lo normal es que se vayan a elecciones, ¿cierto? cierto. Ya. ¿Y qué pasó en el país en ese año? En el- Siguen, Miss, igual, Miss, seguro, Miss, con la misma protesta. Ya paró seguro la protesta. ¿Las protestas de quiénes? De los, de los ciudadanos, Miss, de acá Lima. Especialmente de qué grupos. Igual, o ya Porque paró, yo no Miss. salí, por ejemplo, yo no salí. ¿Qué grupos encabezaron las protestas? Uf, muchos grupos. ¿Quién fue? ¿Las mamás cuarentonas? ¿Maestras universitarias? No sé, pues la parte de construcción civil. ¿Quiénes encabezaron? Ese un rato.
Sí, yo sé. Ya, a ver. ¿Ya pensaron? Universitarios, mis. Muy bien, Enrique, pero ya Enrique ya tiene su nota y sigue hablando. Claro, estas protestas sociales, así se llaman, protestas sociales, ¿no? ¿A qué se le llama protestas sociales o manifestaciones sociales? Son cuando grupos o partes de la población, ¿no? Se une en un solo objetivo. ¿Cuál era el objetivo de estas protestas sociales que se dieron la semana pasada, ¿no? ¿Cuál era el objetivo común? ¿Qué cosa querían? ¿Qué buscaban? ¿Alguien sabe qué buscaban? A ver, Adrián, nuevamente la pregunta para ti. Jairo ha dicho algo, ¿ah? Jairo, ahí, entre poquito y poquito, parece que sí vive acá en el país, Jairo, ¿ah? Y Enrique. Estaba con el audio apagado, Miss. Ya. Con el audio apagado, por eso, Miss, creo que no puedo responder. Están jugándose la nota. ¿Ah? Yo estoy acá poniendo notas de todo lo que hablan y lo que no hablan, ¿ah? Ya. A ver. Díganme, ¿qué cosa buscaban estas protestas sociales de los universitarios, de los tiktokeros? Del presidente. ¿Qué cosa querían con el presidente? ¿Querían Que se qué? vaya. Que se vaya. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba el presidente que quería que se vaya? No, Francisco. Merino. Merino, ¿cierto? Querían que se vaya Merino. ¿Y Merino fue elegido por elecciones nacionales? No. No, No. ¿Por qué fue elegido Merino? ¿Por qué? Porque de seguro por ser el presidente. ¿Por qué lo eligieron a Merino? ¿Por qué Merino llegó a ser presidente del Perú, Lisset? mm, ¿Cómo llega a la presidencia Merino? Cuéntame. ¿Mm? A ver, Joel, Por votos ¿de quiénes? de los... Ay, ¿Lo sacaron a mi perro? Claro, ¿no? Hay una ley, ¿no? La ley de la vacancia, muy bien, Enrique, ¿no? Vaca el Congreso, el Parlamento, el Congreso, ¿no? Los congresistas no estaban de acuerdo con Vizcarra, siempre había un divorcio ahí, ¿no? Entre el poder... Merino era presidente del Congreso. Ajá, y Merino era presidente del Congreso. Y cuando lo sacan al presidente Vizcarra, sacan un presidente, supuestamente debería seguir el primer vicepresidente, pero ya no había, pues porque Vizcarra, acuérdense que Vizcarra tomó la posta cuando sacan a Kuczynski y Arau se va. Entonces, él fue el segundo vicepresidente, o sea, ya no había vicepresidentes ya. Entonces, ni modo, ¿quién seguía? El presidente del Congreso. Él por ley debería, ¿no?, tomar la presidencia. Pero al pueblo no le pareció, se levantaron, ¿no?, manifestaciones sociales y sale Merino, ¿no? Logran sacar a Merino, Merino renuncia y pues el Congreso de turno decide pues lanzar a Sagasti como presidente, ¿no? Presidente interino, presidente momentáneo, un presidente de corto tiempo, ¿no? Para llamar a elecciones el próximo año en abril. Así es la historia, ¿ok? Entonces esta historia se repite, hijos. Fernando Belaúnde Terry tuvo un gobierno en el cual en el Parlamento le daba la contra el APRA y el UNO. Fernando Belaúnde Terry comenzó a hacer sus obras públicas. Ojo, me preocupa la nota de Adrián y de Joela, pero ya no tengo más tiempo, ¿no? Fernando Belaúnde Terry hace una serie de obras públicas, no rinde cuentas, ¿no? Seguimos en lo mismo, no rinde cuentas y pues entramos en crisis económica, desaparece el dinero y el pueblo pues es el que siente la crisis económica. La zona andina, la zona sierra, ¿no?, empieza a bajar la venta de productos
o bien lo venden a muy bajo costo, así que al campesino que se dedica a la tierra y a vender su papita, su yuca, su choclo, nadie le compra o le compran a muy bajo precio, no tiran abajo su producto y el campesino ya no tiene pues dinero, tiene nada más lo que cosecha, pero su situación de vida se encuentra estancada. Así que empiezan a levantarse movimientos sociales en la zona de la sierra. Y a la par empiezan a levantarse movimientos sociales extremistas, ¿no? Que querían tirar abajo a Belaúnde, que son los guerrilleros. El comunismo, un grupo de gente que toma armas sin ser militar, ¿no? Y que decide enfrentarse al gobierno. Son los guerrilleros comunistas. Bueno, la corrupción en el gobierno de Belaúnde hace que se vaya abajo el gobierno. Encima ya para cerrar con broche de oro, mencionó Lisset sus tratos con la Petroleum Company. ¿Quién era la Petroleum Company? Era una empresa norteamericana, no, canadiense, una empresa canadiense, ¿no? Que había estado acá en el Perú por muchos años, en la zona de Talara, ¿no? Explotaba nuestro petróleo, ¿no? La Petroleum Company, y nunca había pagado impuestos. Entonces estaba que explotaba el petróleo y no había pagado lo que tenía que pagar, ¿no? Al Estado por muchos años. Y ya el pueblo estaba cansado de este tipo de beneficios especiales que le daban a la Petroleum Company y empiezan a reclamarle al gobierno de Belaúnde, ¿no? Ya, que saquen a la Petroleum Company de aquí, que está explotando el petróleo y no paga acá el impuesto. El pueblo se levanta, ¿no? Y empieza a reclamarle a Belaúnde. Así que Belaúnde dice, uy, ¿qué hago? Entonces, cuando el pueblo habla, tienes que tú, como presidente, tomar un coto, ¿no? Decir algo, hacer algo, porque si no se te viene encima el pueblo, ¿cierto? Y pues Belaúnde, muy vivo, ¿no? Firma un acta con la Petroleum Company, ¿no? Para calmar las aguas. ¿Sabes qué, Petroleum Company? Mejor ya no sigas explotando el petróleo, quédate nomás con tu refinería de Talara y y sigues vendiendo petróleo, pero ya lo que tienes, ya a todo el país. Pero ya no sigas, ya sal de Brea, sal de Pariñas, ya para mucho roche ya. Vamos a firmar un trato entre los dos, el acta de Talara. Y en el acta de Talara prácticamente pues le da los mejores precios de petróleo, lo tenía la Petroleum Company. O sea, nadie podía competir con Petroleum Company porque tenía el mejor precio de petróleo. Así que, ¿cómo íbamos a competir con él? Como otros grupos peruanos que empezaban a explotar petróleo iban a competir con los precios que tenía la Petroleum Company. Así que eso fue deshonesto y el pueblo se le viene encima a Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Por entreguista, ¿no? Por entregar, ¿no? Los recursos de Perú a compañías extranjeras a un precio un poquito más y se lo regaló. Entonces, ¿quién aprovecha esta inestabilidad? ¿Quién aprovecha este descontento del pueblo? ¿Quién aprovecha este acto corrupto de Belaúnde con la Petroleum Company? Pues, como siempre, ¿no? Hay alguien ahí esperando para actuar. ¿Quién es? Juan Velasco Alvarado, ¿no? El general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Da golpe de estado a Fernando Belaúnde Terry. Bueno, hijos, tarea para la próxima semana, bueno, para el 2 de diciembre, porque la próxima semana empiezan nuestras actividades de aniversario. La tarea es que averigüen sobre Juan Velasco Alvarado. Especialmente, bueno, todos tienen que averiguar, pero especialmente Adrián y Joel, que no tienen nota hoy. Si la próxima semana ustedes siguen quedando en blanco, pues ya saben que eso se llena con ceritos. Ya, esa es la tarea, pasar las diapositivas, ¿no? Acá está la diapositiva sobre la Petroleum Company y el acta de Talara, ¿no? Este es el acto corrupto que termina por separar el poder a Fernando Belaúnde Terry, ¿ok? La tarea es que, como siempre, transcriban las diapositivas al cuaderno y averigüen sobre Juan Velasco Alvarado.
vemos, hijos. Hasta mañana vamos a hacer un ensayo sobre la